Pero aquí hay japoneses que dan trabajo ilegales, que le dan trabajo sabiendo que son ilegales, pero no lo hacen de buen corazón, no lo hacen por ayudar, lo hacen con la finalidad de aprovecharse, porque muchos de los extranjeros ilegales que trabajan para japoneses, sabiendo ellos que son ilegales, les demoran el sueldo. Y eso también lo conoce el sindicato Mukogawa. 7年前にパートタイマー、アルバイト、そういう組合に入ってないね人たちの相談活動と外国人の方からも聞きつけてね相談に来だしたと。で一方で外国人労働者の受け入れをしないという政府の法針と、もう一方で企業の方は安い外国人労働者が欲しいという欲求が出てきて、その合間を縫って日系人には門戸を開こうと。これがなぜ日系人かっていうのはね、僕自身も変だなと思うけども、まあ日本とのつながりということなんだろうけどね、受け入れを決めたと。でそれ以降どんどんブラジル人ペルー人を中心にね日本に入ってきてるけども。Sobre el problema de los Nikkeis, ¿no? Que se presenta por el gobierno aquí de Japón, que quiere que solamente los Nikkeis pueden postular a una visa. A mí me parece también que, como te dije anteriormente, es algo de racismo, ¿no? De ellos que siguen con esas cosas, porque ¿por qué no otra persona? ¿Por qué necesariamente tiene que ser un Nikkei, una persona que tenga un apellido japonés, y cualquier persona puede trabajar igual, ¿no? Entonces esto provocó la mafia, ¿no? La venta de los kosekis, la venta de los documentos, tanto en mi país, yo supongo que tanto en Bolivia, Colombia, no, en Brasil es lo mismo, porque yo también he conocido gente de esos países que también han comprado los documentos, ¿no? En los periódicos, sale todos los días, viajes a Japón, trabajo en Japón, y te venden kosekis, te venden todo, desde el mínimo documento que tiene un peruano hasta un pasaporte, y todo con nombres cambiados, ¿no? 日系人の場合は外国人という見方と同時に日本人という見方をしているところがあるからね、なんか血がつながってるというね、そういう変な安心感を日本人の会社が持ってる。Solamente los Nikkeis pueden entrar, y eso es hasta ahora, y eso yo pienso que no está bien. El derecho lo tenemos todos de trabajar, no solamente los Nikkeis, ¿no?